Bienvenidos a otro Enigmas de la Historia. En el programa de hoy vamos a intentar, y digo solo intentar, no nos vengamos arriba todavía, convertirnos en aventureros en busca de tesoros y reliquias perdidas. Pero no cojan el látigo y el sombrero todavía. Por suerte o pereza, según quien lo mire, lo haremos ustedes desde casa y nosotros desde plató. Empezamos con otro Enigmas de la Historia. El inexorable paso del tiempo, las guerras, la necedad o la simple codicia humana han llevado a que muchos tesoros u objetos míticos hayan desaparecido tras las páginas de los libros de historia. Y como en Enigmas de la Historia somos de naturaleza curiosa, hemos querido hacer una selección de 3 de ellos, los cuales nos encantaría encontrar. Pero como el presupuesto no nos da para salir en su búsqueda, por ahora nos vamos a conformar con hablarles de ellos para también alimentar su imaginación aventurera y ver si se animan a salir en su búsqueda. Vamos a empezar por un clásico, que no por ello deja de ser fascinante y súper importante, ya que el contenido de este objeto rige las normas fundamentales de nuestras vidas. El Arca de la Alianza. Éxodo versículo 25, 10-22. Harás un cofre de madera de acacia, de 1 metro y 10 centímetros de largo, por 70 centímetros de ancho y 70 de alto. Lo recubrirás por dentro y por fuera con oro puro, y le pondrás una moldura de oro. Harás 4 argollas de oro y se las pondrás en las 4 esquinas inferiores, 2 por cada costado. También harás unas varas de madera de acacia cubiertas de oro y las pasarás por las argollas de los costados para transportarlo. Estas varas nunca serán sacadas de las argollas. Cuando el cofre esté terminado, colocarás dentro de él las tablas que yo te daré con los 10 mandamientos grabados en ellas. También le harás al cofre una cubierta de oro puro de 1 metro y 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Harás también 2 querubines de oro, trabajados a martillo, y los colocarás a los 2 extremos de la cubierta del cofre. Tanto la tapa del cofre como los 2 querubines serán hechos de una sola pieza. Los querubines estarán uno frente al otro, mirando hacia el centro de la tapa del cofre y tendrán sus alas extendidas sobre la cubierta de oro. Pondrás la cubierta sobre el cofre y dentro pondrás las tablas de piedra que yo te daré. Y me encontraré contigo allí, y conversaré contigo exactamente entre los 2 querubines, y el cofre contendrá las leyes de mi pacto. Allí te diré los mandamientos que he promulgado para el pueblo de Israel. Estas palabras del Dios de los Hebreos a Moisés describen la forma y contenido de uno de los objetos más buscados por la arqueología de todos los tiempos. La Biblia nos cuenta que el arca y su tabernáculo cruzaron el río Jordán de mano de Josué, camino de la ciudad de Jericó, que estuvo en Gilgal, Betel y Silo, para pasar después a manos de los filisteos, que tiempo después también la perdieron a manos del pueblo judío. Una vez recuperada, el legendario rey David ordenó su colocación en el Santo Santorum del templo del rey Salomón, donde estuvo hasta que Nabucodonosor y sus babilonios destruyeron el templo en el 587 a.C. Desde ese momento, su paradero es un enigma. Para algunos,
según la interpretación del libro segundo de los Macabeos, fue enterrada en una cueva del monte Nebo, para protegerla de la invasión babilónica. Para otros, fue enterrada en el monte Moria, donde había estado el antiguo templo de Salomón. Diversas narraciones señalan que Melenic, el hijo que tuvo el rey Salomón con la reina de Saba, se la llevó a Etiopía, y en este país hay varias ubicaciones posibles. También relatan que Zana, el monarca etíope que cristianizó Axum, decidió trasladar el arca definitivamente allí, Axum, siendo finalmente guardada en la iglesia de Nuestra Señora de Sion. Según los etíopes, es el lugar en donde hasta el día de hoy permanece y es cuidada por un sacerdote. Jordania, Tel Aviv, son también emplazamientos que se han relacionado con el arca. Pero también hay quien sostiene que está en un túnel secreto excavado bajo la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Aparte de esas teorías, el 25 de octubre del año 2016, el Vaticano hizo público un documento que había permanecido oculto durante 700 años y que revela la investigación oficial de la Iglesia sobre las actividades de los caballeros templarios, los cuales, como consecuencia de sus presuntos actos, fueron encontrados culpables en el año 1306 por idolatría, blasfemia y herejía, con el consabido castigo de disolver la orden. Se piensa que el codicioso Papa Clemente V condenó a la orden para quedarse con sus tesoros. Gran parte de ellos provenían del Templo de Jerusalén, pero sin noticias del arca. Según la leyenda, los templarios regresaron a Inglaterra en el siglo XII portando reliquias sagradas de gran valor. Entre ellas se encontraría el Arca de la Alianza. La ausencia de evidencias físicas, pese a sus múltiples búsquedas, lo que hacen es afianzar más el mito del Arca de la Alianza. Sus poderes extraordinarios y su ubicación, y me temo que aún por mucho tiempo más, seguirán siendo un secreto. Pues es de estos misterios que no parecen tener solución alguna. Ahora vamos a hablar de otro objeto maravilloso en su belleza y majestuosidad. La cámara de ámbar, conocida también como la octava maravilla del mundo y la piedra del sol. La cámara de ámbar fue construida en Prusia en el siglo XVIII por el escultor barroco Andreas Schulter. La increíble estancia sobrevivió sorprendentemente a la Revolución Rusa y llegó de una pieza a la Segunda Guerra Mundial. En el verano del 44, los aliados bombardearon la ciudad de Königsberg y el castillo en el que se encontraba fue destruido. Entonces, y a partir de ese momento, se perdió su pista. Pero para que se hagan una mejor idea de su historia, les dejo con el reportaje de nuestro compañero de Milenarios Son. El origen de la cámara de ámbar se remonta a 1701, cuando Federico I de Prusia encargó construir una lujosa sala en el Palacio Real de Berlín con las paredes y el mobiliario revestidos de ámbar, un material que valía entonces 12 veces más que el oro. En su construcción, en la que se tardó 8 años, se emplearon 100.000 piezas de ámbar para cubrir una superficie de 36 metros cuadrados. Esta joya gigantesca llamó la atención del zar Pedro I el Grande, que inmediatamente se prendó de ella durante una visita a Berlín a fin de forjar con Prusia una alianza militar contra Suecia. En 1717, Federico Guillermo I de Prusia selló este acuerdo y regaló la lujosa sala a su nuevo aliado. La sala fue desmontada y empaquetada para su traslado, primero por mar y después por tierra, en 18 trineos tirados por caballos hasta San Petersburgo, la capital que Pedro acababa de fundar a orillas del Báltico. Una vez allí, se decidió instalarla en el Palacio de Catalina. Allí se le añadieron 48 metros cuadrados de paneles de ámbar y su decoración se enriqueció con nuevos mosaicos. Al finalizar su última remodelación, en 1770, 6 toneladas de paneles de ámbar, abundante pan de oro, innumerables gemas, 24 espejos y un suelo de maderas preciosas rodeaban una sala de 96 metros cuadrados que alojaba 70 objetos también de ámbar. Durante los 2 siglos siguientes, la cámara de ámbar se convirtió en una de las joyas de la corona de los zares,
y sobrevivió intacta a 7 restauraciones, e incluso a la Revolución de 1917. Durante la Segunda Guerra Mundial, San Petersburgo, rebautizada primero como Petrogrado y más tarde como Leningrado, fue sometida por los nazis a uno de los asedios más crueles de la historia, que duró 900 días y en el que murieron más de 1 millón de civiles. La ciudad no claudicó, pero sí lo hizo en 1941 el lugar donde se encontraba el Palacio de Catalina. Por su magnífico tamaño y fragilidad, la cámara de ámbar no pudo ser evacuada por los soviéticos para ponerla a salvo, como sí lo fueron sus muebles y otros 20.000 objetos del palacio. Pueril intento de salvarla del expolio nazi, las autoridades soviéticas cubrieron sus paredes con papel pintado, sobre el que se colocó una capa de algodón y tablas de madera, además de tapices y mantas. Pero los alemanes tardaron poco en encontrarla, y apenas 36 horas en desmontarla y empaquetarla en una operación supervisada por el experto en arte y en ámbar Alfred Roth. Por orden expresa de Adolf Hitler, la sala debía regresar a su verdadero hogar, el Reich alemán. La cámara, reconstruida de nuevo, permaneció expuesta hasta que los ataques aéreos aliados empezaron a devastar la ciudad en 1944. La cámara de ámbar fue vista por última vez en verano de ese mismo año y a partir de ese momento el misterio se hizo dueño de tan maravillosa estancia. Mientras su paradero siga siendo desconocido, tendremos que contentarnos con la réplica que en el año 2003 se inauguró en el Palacio de Catalina. Y aunque algunos investigadores han dado por seguro que la cámara de ámbar fue destruida en los bombardeos o tras el asalto final a la ciudad por las tropas soviéticas, no pocas opiniones apuestan por que los nazis lograron evacuarla a tiempo a un lugar seguro. Durante los últimos años, la sala ha sido buscada por cientos y cientos de personas en media docena de países y se han planteado numerosas hipótesis sobre su destino final. Pero en todas las posibilidades que se manejan, el tiempo juega en contra de la conservación de la cámara de ámbar, que en ausencia de las condiciones adecuadas podía haber quedado reducida a unos pocos restos. Así que yo me temo que si se encuentra en alguna parte es muy probable que sea en un lugar subterráneo y fresco. Y bueno, pues ya tienen por dónde empezar a buscar. Mientras lo piensan, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y regresamos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ahora vamos a hablar de brujería en la historia, y para ello hemos traído a Antonio Checa. Antonio estuvo con nosotros en el segundo programa, se acordarán ustedes, y bueno, pues viene aquí a contarnos un poquito de lo mucho que sabe, pero a ver si en uno o dos poquitos conseguimos que nos digas todo. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas, Roberto, muy bien, adiós, gracias. Pues encantado de recibirte aquí otra vez, que estuviste genial en el segundo programa. Ya ahora estamos más tranquilos, ya no hay tantos nervios, sí. Estamos ya un poquito más relajados y nos vas a hablar de la brujería. Correcto, correcto. Es un bien, tema súper interesante. Lo es, sobre todo porque es que es un tema que todavía sigue atrayendo atención. ¿Quién no ha visto? Todos nos hemos educado escuchando cuentos de brujas, todos hemos visto películas de brujas, y si te pasas por cualquier librería verás que hay libros sobre brujas. Y quien dice brujas, todo el mundo de la hechicería, magia negra, heterodoxia, etcétera, 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 etcétera. Para ponerle un principio a las preguntas y a la entrevista, yo creo que deberíamos empezar por qué es la magia. Bien. ¿Qué es la magia? Vamos a ver, yo lo primero de todo quisiera dejar clara una cosa. Yo soy un historiador, entonces yo voy a hablar como historiador. Y voy a hablar como historiador de un fenómeno social que se ha dado a lo largo de la historia. La magia. ¿Qué es la magia? La magia pues realmente ha existido pues prácticamente en todas las comunidades, culturas, civilizaciones humanas conocidas. La magia se caracteriza por un pensamiento, por una idea. Siguiendo a uno de los primeros que lo trabajaron, Fraser, decía que el que cree en la magia intenta encontrar una explicación del mundo en la cual existe
alguien, existen voluntades, y que esas voluntades de alguna forma las podemos manejar, las podemos controlar. La magia, pues por tanto, que tendría unos principios, unas ideas, una forma de entender el mundo. Pues efectivamente, yo no sé si podemos decir que en la magia existen normas, pero sí que existen ciertas leyes o ciertas constantes, que lo dijo muy bien Fraser, que ya digo que fue el primero que la investigó. Está, pues por ejemplo, la ley de la simpatía. ¿Qué dice la ley de la simpatía? Que lo semejante atrae a lo semejante. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un hechizo de andar por casa, que nuestros espectadores podrán hacer. Si yo, por ejemplo, estoy con un saquito con monedas, tengo dinero. El dinero atrae al dinero, con lo cual estoy haciendo un pequeño hechizo de andar por casa intentando atraer dinero. Igualmente muchos cazadores que salen con una pata de conejo, creen que eso les trae suerte. ¿Por qué? Porque la pata de conejo atraerá un conejo. Luego también está otra ley, que es la ley del contagio. La ley del contagio dice que dos cosas que han estado unidas se influyen la una a la otra, y aunque se separen, seguirán influenciadas. Por eso aquí tenemos la hechicería amorosa típica. Consígueme una prenda de ese chico, de esa chica a la cual quieres enamorar. Consígueme una prenda. Le das una prenda y, por ejemplo, lo que sale en la Celestina, y a esa prenda, a la bruja, la hechicera, el mago, la maga, hará un hechizo y conseguirá que el anterior propietario de esa prenda se enamore de ti. Eso, pues, por ejemplo, la simpatía. Magia y religión, pues la verdad es que están muy unidas. La diferencia básica es que el mago cree, existen fuerzas ocultas, existen fuerzas en la naturaleza, existen fuerzas que el mago cree que puede controlar o que va a controlar mediante unas ceremonias, unos conjuros, unas palabras, mientras que la religión considera que esas fuerzas no son controlables, sino que al contrario, el hombre debe someterse a las mismas. Eso, a muy grosso modo y para entendernos, sería el pensamiento mágico. ¿Y qué es la brujería entonces? La brujería sería la magia mala, es decir, hay dos tipos de magia, la magia blanca y la magia buena. Magia blanca, pues aquella que está permitida por la comunidad, no se le ve nada malo. Por ejemplo, típico que todos hemos visto en las películas, magia blanca pues sería el brujo que intenta provocar el agua, intenta provocar la lluvia. Además, ahora que vamos a estar en sequía dentro de poco, pues nos vendrá bien. Y sin embargo, un chamán. Correcto, un buen chamán. Y sin embargo, la magia negra es aquella magia que se hace para conseguir cosas que la comunidad no acepta. Siguiendo el ejemplo anterior, no quiero que llueva, quiero que granice y quiero que destroce la cosecha de mi rival. O directamente quiero hacer daño a mi rival y quiero que se muera, o quiero que tenga una enfermedad, o quiero conseguir los favores sexuales de cierta persona con total independencia de su voluntad. Eso es la magia negra, la magia que se hace atentando contra los principios, los valores que la comunidad considera que deben ser defendidos. Con lo cual, ¿qué es magia blanca, qué es magia negra? Pues depende de la comunidad de la que estemos hablando y del momento en que estemos hablando. ¿Y eso, la magia negra, la brujería mala, tiene castigo? Siempre la ha tenido. Es decir, si tú miras históricamente, la humanidad ha creído en la magia. Y todavía hoy día salimos de aquí y veremos gente que presuntamente cree en la magia o que dice siempre creer en la magia. ¿De acuerdo? Entonces se le castiga, porque se la considera una amenaza, se la considera un peligro. Por ejemplo, nos vamos ya a nuestras propias raíces culturales. Si tú acudes a la Biblia, Éxodo, el libro del Éxodo, es claro y rotundo: no dejarás con vida a la hechicera. Es claro. Otro libro también de la Biblia, el Deuteronomio. El Deuteronomio, cuando los hebreos van a entrar en la tierra de Canaán, dicen: y cuando entres en esta tierra, no dejarás con vida a agoreros, adivinos, espiritistas, hechiceras, brujas, no les dejarás con vida. En el derecho romano también se castigaba la brujería, en el derecho germánico también, en el derecho medieval también. Yo, por ejemplo, como buen conquense, me gusta citar el Fuero de Cuenca. El Fuero de Cuenca dice que no dejarás con vida a la hechicera o herbolera, mátala o que se libre por hierro, es decir, por una especie de juicio de Dios. Con lo cual,
siempre en las comunidades históricas, hasta hace relativamente poco, ha existido el castigo a la brujería, legal o extralegalmente. ¿Y cómo se le castiga? De todo ¿Qué tipo. castigos? De todo tipo, depende de la comunidad de la que estemos hablando. Por ejemplo, para que veamos que esto no es algo tan lejano. Ha salido hace poco la noticia, el Papa va a viajar a Papúa Nueva Guinea, y uno de los problemas que hay en Papúa Nueva Guinea es que allí la creencia en la brujería sigue muy extendida. Pues sencillamente, pues lo que se hace con muchas brujas es matarlas, el que se considera que ha sido atentado, ha sido atacado, matarlas o obligarlas a irse del pueblo. Se supone que la bruja de Occidente, a partir de un momento determinado, pues era una bruja que había hecho un pacto con el demonio, y el pacto la marcaba con la señal del demonio. ¿En qué consiste la señal del demonio? Que el demonio la marcaba con un dedo en alguna parte de su cuerpo, y que en esa parte de su cuerpo la bruja no iba a sentir jamás dolor. Una prueba, pues para ver si era bruja o no, pues pinchar hasta que encontrabas un sitio en el cual no había dolor. ¡Aquí está, la marca de Satán! Si cuando ya lo hubieran pinchado tanto los nervios ya ni responderían. Pues sí, pero había que comprobarlo de alguna manera. Y luego ya, pues por supuesto, las torturas, etcétera, que ya, bueno, que después de X horas de tortura, pues al final cualquiera confiesa. Sí, totalmente. Bueno, esto que se conoce como caza de brujas, ¿lleva existiendo desde siempre? A ver, cuando hablamos de la caza de brujas, tenemos que tener cierto cuidado, ¿bien? Si hablamos de represión de la brujería, insisto, que ha existido siempre, porque siempre se ha creído en la magia negra, y por tanto la gente se intentaba defender de esa magia negra. Pero otra cosa muy distinta es lo que en Europa los historiadores llamamos el periodo de la caza de brujas, que es un periodo que va del siglo XV al siglo XVI, XVII, ya en el siglo XVIII se da muy poco. Básicamente lo que ocurre es que a finales del siglo XV se dan toda una serie de circunstancias en virtud de las cuales acabará desatándose la gran caza de brujas de la Europa moderna, que es lo que todos hemos conocido a través de las películas de Hollywood, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Hasta ese momento, hasta el siglo XV, aunque se creía en la magia negra, pero no se tenía muy claro de dónde venía ese poder. O directamente se negaba, a veces la Iglesia lo negaba, decía: mirad, esto son tonterías, de verdad, no creáis que estas mujeres pueden hacer esto, es que no es verdad, no existe. Sin embargo, en el siglo XV se produce un cambio radical. En el siglo XV, la Iglesia, mediante una bula de un papa, declara que las brujas existen, que sus poderes son reales. No solo eso, sino que sus poderes vienen de pacto con el diablo. Y además se difundirá un libro escrito por dos inquisidores, el Malleus Maleficarum, martillo de las brujas, traducido, que viene a decir toda esta teoría, y se produce lo que un historiador, Lebeck, llamaba proceso acumulativo de la brujería. Entonces ahí ya es cuando empezará la gran caza de brujas, cuando se desarrollan toda una serie de argumentos y toda una serie de ideas que dicen: las brujas son un peligro brutal, y ya no estamos hablando de un peligro individual, sino que son una contrasociedad, es el demonio que está intentando crear su iglesia aparte, su mundo aparte, hay que acabar con ellas. Y se desata así, pues, una auténtica tragedia. Es brutal. ¿Y aquí en España cómo fue? En España hay que tener en cuenta una cosa. En España también, por supuesto, se perseguían a las brujas durante la Edad Media, ya hemos citado el fuero de Cuenca, etcétera. Pero en España lo que ocurre es que la Inquisición española tenía un problema con las brujas, y es que ellos no podían negar la existencia de brujas como buenos católicos de la época, pero desde luego la Inquisición y los inquisidores eran bastante más sensatos de lo que generalmente se dice y de lo que nos han transmitido las películas. E incluso muchas veces los inquisidores se daban cuenta de que allí lo que había era sencillamente rencillas personales, supersticiones, gente que realmente lo que hacía era intentar ganarse la vida de alguna manera. Era más laxa la persecución. Muchísimo más laxa. Muchísimo más laxa, incluso hay circulares de la Inquisición, un circular en el siglo XVI que dice: en este tema tiéndase más a la misericordia que al rigor. La creencia en la magia negra es universal, y en el mundo cristiano, tanto católicos como protestantes como ortodoxos creían en la magia negra.
Y este libro que te he comentado, el Malleus Maleficarum, el Martillo de Herejes, aunque está escrito por 2 dominicos y 2 inquisidores, también lo leían en la Europa protestante. Y lo consideraban útil y lo consideraban válido para localizar a las brujas. Había diferencias de unos países a otros en la forma en que cómo se las perseguía, y eso también influye mucho en estas diferencias de número. Al final las diferencias culturales imagino que serían importantes, ¿no? Sí, las diferencias culturales son importantes, pero por ejemplo, más que las diferencias culturales será cómo se organizó esa represión. En España la Inquisición hay que tener en cuenta que es un organismo centralizado, es decir, yo recibo una amenaza, yo recibo una denuncia, mejor dicho, la estudio, decido, y mediante todo un proceso muy pautado, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la Europa protestante, que ahí es donde se quemó al mayor número de personas, por desgracia, por este tema, no existía un organismo tan centralizado como la Inquisición, de tal forma que muchas veces eran las propias autoridades locales las que recibían una denuncia, entraban en pánico. Había rencillas, envidias. Efectivamente, entraban en pánico, empezaban a aplicar la tortura, dime tus delatores, decías tus delatores, y a partir de ahí empezaba toda una cascada que hasta que se paraba, pues podía por llevarse delante a bastante gente. Así fue, así fue. Bueno, no, tenemos que alegrar por lo menos de que aquí estuviera un poquito más organizado. Estaba más organizado y desde luego lo que es la Inquisición, lo que está claro es que la Inquisición es terriblemente criticable, no sí. En absoluto estoy defendiéndola, pero lo que ocurre es que en este punto en concreto se puso un orden en la represión que impidió que esta saliera de, si me permites la expresión, saliera de quicio, saliera de un orden. Sí. De hecho, hay casos en los cuales incluso las autoridades, los tribunales inferiores condenan a muerte, claro. Pero la Suprema de la Inquisición tiene que convalidar esa sentencia de muerte, llegan los papeles y dicen, a ver, mirar, aquí no hay motivo para quemar a nadie. Sí, hombre, Calmeros, había un filtro para ver eso, lo que era envidia, lo que era superchería, lo que era superstición vana. Correcto. Entonces se decía, mirar, aquí no hay nada, odies el caso, o coges a estas personas, désele tal castigo, adviértasele que abandone de decir ciertas prácticas o que deje de decir ciertas cosas. Ahora bien, también te digo, la Inquisición te daba la oportunidad de arrepentirte una vez, no te daba la oportunidad de arrepentirte más, ¿no? 2. Si seguías... Si seguías, pues ya entonces tu camino era con la iglesia evidente. Hemos topado. Efectivamente. Bueno, ¿y quiénes eran los brujas o brujos? Estamos hablando, siempre normalmente se habla de ese término en femenino, en bruja. ¿Por qué más se tira hacia lo femenino? Bien, básicamente porque la inmensa mayoría, la gran mayoría de personas encausadas por brujería fueron mujeres. Casual. Básicamente por lo siguiente, ten en cuenta que es que la brujería, lo que se les acusaba, era de hechizos, era de conjuros, era de uso de pócimas. Entonces había muchos elementos que hacían que se apuntase hacia la mujer. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que tienes medios para defenderte, ¿de acuerdo? Si tú eres un hombre y tienes una fuerza física, o si tienes un patrimonio, una posición social, etcétera, etcétera, te puedes defender de otras maneras, no necesitas un hechizo, no necesitas un conjuro. Si por el contrario eres una persona que no tienes nada de eso, pues tienes la posibilidad de intentar un conjuro, de intentar un hechizo, porque ya te digo que estaba una creencia muy extendida. Sobre todo eran mujeres, luego además las mujeres eran las que estaban en relación muchas veces con el mundo del curanderismo, de la curandería, etcétera, etcétera. Muchas veces lo que se acusaba de bruja, pues sencillamente era una curandera a la cual un remedio, una pócima, algo había salido mal. Yo, por ejemplo, he llegado a conocer curanderas todavía en ejercicio, curanderas tradicionales, y yo, por ejemplo, recuerdo un caso de pues una curandera a uno de mi pueblo, pues le dijo, mira, para curarte, tómate esto. Bueno, eso en concreto tenía alcohol. Este hombre tenía un problema de ácido úrico. Si se lo hubiera tomado, pues te puedo asegurar que habría acabado bastante mal. Claro. Bien, pues si esto hubiera ocurrido en el siglo XVII, muy probablemente esta mujer se hubiera encontrado por una acusación de brujería. Te pones a mirar los casos concretos de brujas y ¿qué te encuentras? Muchísimas eran mujeres de avanzada edad, viudas y pobres. Entonces utilizaban las armas que tenían para defenderse. Por ejemplo, si un vecino la amenazaba,
Pues esa mujer, ¿qué iba a hacer si no tenía familia que defenderle? Claro. Dice, ten cuidado conmigo. Hubo un caso muy curioso, que también es una casualidad terrible. Hubo, pues en fin, un labrador en un municipio. Casi todos los casos que voy a decir proceden de Cuenca, aunque también hablaré de otros. En un municipio, pues bueno, amenazó a una vieja y tal y cual, y en un momento determinado, pues esta mujer le dijo, pues como sigas así, mañana caerá pedrisco en tu finca. El hombre siguió riéndose y tal y cual, y al día siguiente cayó pedrisco en su finca. A partir de ahí, pues todo el mundo creyó que efectivamente esa mujer tenía ese poder. Y durante un tiempo esa mujer se encontró de golpe y porrazo con que era respetada. Pero y era eso no temida. duró mucho, ¿no? No duró mucho hasta que se la denunció y la Inquisición entró en función, ¿de acuerdo? En este caso en concreto, sencillamente, los inquisidores lo que le dijeron es, mira, deja de decir estas tonterías. Los inquisidores creyeron que sencillamente pues, era un caso de casualidad y punto. Bueno, hay muchos casos, hay muchos procesos famosos. A mí me gustaría que me hablaras de uno que he seguido mucho, que me ha gustado mucho, que es el de las brujas de Salem. Las brujas de Salem. Vale, en las brujas de Salem lo conocemos todos, gracias sobre todo pues porque ha salido en 100.000 películas, sí. Forma parte de la cultura estadounidense y expresa muy bien lo que estamos hablando. Salem era una comunidad de América del Norte. Estamos hablando de finales del siglo XVII. Ahí, ¿qué ocurre? Ahí empieza mediante un sistema de denuncias. Y en ese sistema de denuncias, poco a poco, empieza a ver la cosa, se les va de las manos, va mediante las autoridades locales y hay un momento ya en que se encuentran con 19 ejecutados, se encuentran con un número de procesados entre 150 y 250, según las fuentes que vayas, según los libros a los que acudas. Es decir, que ya se estaban dando cuenta de que se les estaba saliendo totalmente de control. Y hay un momento determinado en que incluso una de las personas que es acusada y quemada y ejecutada, pues resulta que la propia comunidad dice, vamos a ver, es que en el caso de esta mujer es imposible, es que no sabemos si en su foro interno realmente tenía devoción hacia el diablo, no, pero es que siempre fue una buena vecina, siempre fue una buena cristiana, siempre fue, esto no lo entendemos. Y hay un momento además en casi todos los procesos de caza de brujas, como digo y repito, que nacen desde denuncias desde abajo, que se desarrolla una cadena de denuncias, etcétera, llega un momento en que se llega a un punto en que la propia comunidad o los propios jueces, hay un momento en que dicen, alto, vamos a parar, quedémonos aquí, porque ellos mismos se empiezan a dar cuenta de que se está yendo demasiado lejos. Se está yendo demasiado lejos. Y ya te digo que en Salem estamos hablando de 150, 250 encausados. Ya era una comunidad fuerte. Pero en Europa Occidental tenemos procesos de brujería en los cuales, pues mira, aquí tenemos efectivamente uno de los grabados clásicos de Salem, y además que todo empezó pues por histerismo, pues acusaciones de una piedra en el estanque. Efectivamente. Va creciendo ondas. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya llega un momento en que la propia comunidad para. Pero ojo, Salem nos es muy conocido por nuestra influencia, la influencia que tenemos de la cultura estadounidense. Sí. Pero hay procesos en Europa. La novela de Arthur Miller. Claro, efectivamente. Pero hay procesos en Europa con muchísimos más números de víctimas. Qué barbaridad. Bueno, ¿y qué sucede hoy día? ¿Podemos decir que se ha extinguido la brujería, que ha desaparecido? La brujería no ha existido, y si tienes curiosidad no tienes más que irte a cualquier librería, verás que te venden libros de brujería. Incluso ha habido una cierta reivindicación de las brujas. Así que Margaret Murray, la que te he comentado antes, que ella creía que había efectivamente unos cultos paganos supervivientes, fue utilizada posteriormente por una serie de personas, digo utilizada, o sus libros fueron utilizados, o sus ideas fueron utilizadas por una serie de personas que vinieron a decir que ellos eran continuadores de esa tradición, que ellos eran que mantenían esa tradición. Y así surgió pues en Europa la Wicca, que es una religión que pretende, o sea, ellos se llaman a sí mismos la antigua religión, en la cual ellos lo que pretenden es que son los continuadores de las brujas. Dicen que hay continuidad, yo honestamente no lo creo. Yo creo que sencillamente lo que se llama Wicca es una continuidad, no hay una continuidad, perdón, si a lo sumo hay una continuidad con el esoterismo del siglo XIX, toda una serie de ideas del siglo XIX que van surgiendo, pero en absoluto puede hablarse de una continuidad con respecto a las brujas
o a lo que se llamó brujas en el siglo XVI y XVII, que muchas veces ellas a sí mismas no se consideraran brujas, ellas se considerarían curanderas, Hechiceras, o curanderas. hechiceras, o personas que en un momento determinado intentaron hacer un hechizo, ¿de acuerdo? Tú que has trabajado sobre este tema de la brujería, ¿tú te has encontrado algo en tus Sí. investigaciones? Sí, por un lado ya te digo que he estudiado los restos del curanderismo tradicional, porque claro, hay que tener en cuenta que la sociedad tradicional en España, en los años 60 se produce la gran emigración a las ciudades y entonces el curanderismo tradicional desaparece, y bien desaparecido está, ¿de acuerdo? Sencillamente porque a mí de niño me han llevado a curanderos y a curanderas, aquí estoy, no me ha pasado nada, pero insisto, creo que lo que tiene que uno que hacer es ir a un médico. Sí, amigo, tampoco no te ha hecho ningún mal, pero tampoco ningún bien. Correcto, correcto. En todo caso, yo pues la verdad es que me he acercado a lo que es el tema, pues por ejemplo, a una curandera en concreto, recopilando testimonios, y por ejemplo, esta curandera ya falleció, permíteme que no dé más datos, pero esta mujer, por ejemplo, jugaba mucho, ella era herbolera, ella curaba mucho con ungüentos, con emplastes, y también jugaba mucho al misterio, le gustaba mucho generar el misterio, le gustaba hacer creer que ella sabía que tú ibas a venir a su casa, le gustaba jugar con eso, la clarividencia, y luego ya en mi documentación como historiador, pues me he encontrado procesos inquisitoriales que he leído, y alguno de ellos pues bastante jugoso, que si Dios quiere, incluso tengo pensado algún día, si Dios quiere y tengo tiempo, pues hacer un libro o una monografía. Quiero ser respetuoso, también hay gente que efectivamente, por ejemplo en la Wicca, cree fervientemente en la Wicca, No, por y supuesto. cree fervientemente que los textos de Margaret Murray son verdad, y creen fervientemente que adoran que son continuadores de cultos paganos. Yo honestamente como historiador les digo, no hay continuidad, no lo creo. Exactamente. Sí, nosotros como historiadores podemos hablar de las cosas, juzgarlas nunca. Lo hemos hablado muchas veces. Yo respeto lo que crea todo el mundo, Sí. pero lo que crea con sinceridad, honestidad y sin engañar a los demás. Sí. Ya cuando tendemos al engaño, ya ahí a mí me cuesta un poco más, ya me revelo un poco más. Sí, sí. Y lo que hablamos, intenta ser imparcial en las cosas, pero hay cosas en las que no puedes ser imparcial. No. Hay cosas que te tocan dentro cuando engañan a la gente desesperada, le sacan el dinero a la gente de mala manera. Totalmente. Y es que tampoco eso es una tradición de brujería, tampoco es un respeto a su historia o a la tradición de sus ancestros. Eso es sacar dinero a destajo. Y ya está. Y ya está, y no hay más. Hay que ver cada caso en concreto, a lo mejor te encuentras con que efectivamente sí que hay un ámbito de creencia, un ámbito religioso, un ámbito de Claro. tal, pero en todo caso yo, pues en fin. Yo, por ejemplo, si la persona que lo hace, la que te da el remedio, te lo da de buena fe, la que se lo toma de buena fe, aunque pague y el efecto placebo le ayuda, al final no es una estafa. Al final todos están creyendo que están haciendo un bien. Sí, de Lo hecho... malo es lo otro. Claro, pero es que de hecho ahí entramos en el campo otra vez de la medicina. Actualmente, por ejemplo, cuando se habla de las medicinas tradicionales de determinadas otras culturas, tradicionalmente lo que se decía era, mira, ignorémoslas. Claro. Llegaba el médico occidental y el médico occidental decía, todo esto son tonterías, todo esto no vale la pena. Actualmente se ha cambiado la idea, actualmente se dice, cuidado, estamos aquí hablando ante un conjunto de creencias que esta comunidad ha tenido siempre, y por tanto ante un conjunto de creencias que esta comunidad tiene y participa, con lo cual debemos respetarla, e incluso nos interesa muy mucho a conocer su lenguaje, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, qué es lo que qué tal, para nosotros mismos poder tratar mejor a estos pacientes. A veces incluso cuando estamos hablando de comunidades aisladas o tradicionalmente aisladas, nos podemos encontrar con que algunos de los remedios que utilizan son efectivos. ¿Por qué? Porque tienen todo un conocimiento farmacopeo de la herbolástica brutal. De hecho... Esos son los principios de la medicina. Correcto. De hecho, la medicina moderna, la botánica moderna en Europa, buena parte, uno de los grandes médicos que se le considera uno de los fundadores, con muchos matices de la medicina moderna, Paracelso en un momento determinado lo dijo, que él, para buscar sus remedios, etcétera, etcétera, que él ya no iba a leer textos griegos, ni iba a leer textos romanos, él lo que acudiera a las brujas no a las brujas, perdón, sino a las mujeres de los pueblos, a las viejas de los pueblos, a las herboleras de los pueblos, y decía, oye, ¿esto con qué se cura? Claro. Y a partir de ahí, buena parte de la botánica moderna,
viene de ahí, de haber cogido toda una serie de conocimientos tradicionales que existían y eran operativos, y finalmente la medicina moderna ver qué es lo que realmente pasaba y hacerles utilidad. Lo que ocurre es que yo digo, insisto y repito, el curanderismo, todas las medicinas tradicionales, etcétera, históricamente han tenido mucho menos eficacia que la medicina actual, ¿de acuerdo? Entonces, que por favor pues comparen niveles de mortandad entre unas comunidades y otras, mortandades, qué enfermedades se curan, claro, qué no, etcétera. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo para hoy. ¿Te vienes la semana que viene? Porque sé que hay muchos casos que han quedado en el tintero que me gustaría que me contaras. ¿Te vienes la semana que viene y me cuentas un poquito más? Pues encantado de venir, y yo pues encantado de hablar de historia como siempre. Pues bueno, pues te despedimos hoy por hoy. Muchas gracias, Antonio. Y tráete si te apetece alguno de los libros. Y los comentamos. Traeremos esos libros, pues para que sí, que si el lector quiere conocer, saber dónde puede documentarse con cierta solvencia científica, porque la historia es una ciencia, sí, es una ciencia social, pues bueno, al menos intentaremos dar alguna herramienta en mis humildes posibilidades. Pues muchas gracias, Antonio. A ti. Pues nada, nos vemos la semana que viene entonces. Nos vemos, Roberto. Hasta luego. Ahora pasamos a nuestro compañero Jesús Montero, que nos trae esta semana la historia de la que para mí es la obra maestra del arte íbero, o por lo menos de la que aún mantenemos vestigios. No se pierdan esta historia, les va a sorprender. Cuando hablamos de la historia de España, siempre solemos poner de forma más o menos consciente una especie de punto de inicio en el proceso de romanización de la península ibérica, que tanto legado nos dejó en nuestras tierras. Pero lo cierto es que previo a esta romanización, muchas fueron las culturas que habitaron lo que hoy es España, desde culturas foráneas como griegos, fenicios o cartagineses, o oriundas como la de tartesos. Pero hoy me gustaría ahondar en una pieza de arte íbero concretamente, una pieza que desde su descubrimiento en el siglo XIX cambió la imagen que teníamos de los pueblos prerromanos de la península ibérica, gracias a lo elaborado de la talla, pero sobre todo a la riqueza de adornos y abalorios que reflejan una cultura más avanzada de lo que en muchas ocasiones creemos, y no es otra que la Dama de Elche. Fue un 4 de agosto de 1897 cuando el agricultor Manuel Campello halló en la Alcudia una escultura de piedra caliza que llamó la atención de propios y extraños desde el mismo momento de su descubrimiento. Aunque hoy la conocemos como la Dama de Elche, lo cierto es que en los momentos inmediatos a su descubrimiento se la llegó a bautizar como la Reina Mora, ya que tanto la zona del hallazgo como su profusa decoración hizo a algunos creer que el busto provenía de la época en la que los musulmanes dominaron la península. Es curioso que a pesar de encontrarnos a finales del siglo XIX y en plena Europa, la talla fuese comprada por el arqueólogo francés Pierre Paris por 4.000 francos y llevada al Museo del Louvre, al más puro estilo de los expolios que durante las décadas anteriores se habían llevado a cabo en Egipto. Sea como fuere, en 1941 el gobierno de Franco llegó a un acuerdo con el régimen de Vichy para la devolución de esta y otras piezas de gran importancia que el ejército napoleónico había sustraído durante la ocupación de España. La Dama de Elche es, junto con la Dama de Baza, el culmen del arte íbero. Se trata de un busto de piedra caliza profusamente decorado, siendo muy llamativos los rodetes que decoran su pelo, tanto que sirvió de inspiración para el tocado de la princesa Leia en la Guerra de las Galaxias. Además de los rodetes, la imagen porta una tiara cubierta por un velo y más adornos que denotan finura y una gran complejidad de los artesanos de la época. Uno de los elementos más importantes de la escultura es el orificio que se encuentra detrás, que al igual que sucede en otras tallas similares, debió servir para depositar las cenizas, posiblemente sirviendo como urna funeraria. Los estudios realizados sugieren que debió formar parte de una escultura sedente de la que no nos ha llegado su parte inferior. Por otro lado, todo apunta a una gran influencia de pueblos del Mediterráneo, principalmente griegos,
por sus similitudes con algunas terracotas áticas del siglo VI a.C. en los rodetes o de la isla de Rodas en sus vestiduras. Datada en el siglo IV a.C., es, como hemos mencionado, la imagen más conocida de la cultura íbera, a la que más adelante, si os interesa, podemos dedicar un vídeo. La Dama de Elche podemos disfrutarla a día de hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde comparte espacio con otro icono de esta cultura, y menos conocido, como es la Dama de Baza. Su enigmática mirada nos adentra en un mundo desconocido aún en la actualidad, y su extraña decoración hace volar nuestra imaginación en busca de una explicación para ello. Aún queda mucho por conocer de estas culturas que son parte de nuestras raíces, y quién sabe si algún día otro agricultor, arando sus tierras, encuentra otra pieza de ese enorme rompecabezas que es la cultura íbera. ¿Conocían ustedes todos esos datos sobre la Dama de Elche? A mí es un tema que me resulta fascinante. Una vez más, quiero dar las gracias a nuestro compañero Jesús Montero por su gran trabajo. Y ahora vamos a cruzar el Atlántico, como hicieron en su día las Tres Carabelas, para repasar una historia, la historia del tesoro de Atahualpa. Como ustedes conocen, como ustedes sabrán, con la colonización del continente americano llegó la fiebre por el oro y los tesoros. Muchos fueron los desengañados que volvieron de sus aventuras con las manos vacías, pero eso no echaba para atrás a otros aventureros con ganas de riqueza. Y los rumores dorados corrían de una voz a otra, llevando las mareas de supuesta fortuna de un lado a otro. En el curso de las expediciones por el litoral del Mar del Sur, los nativos dijeron a los españoles que más al sur había un reino muy rico, lo que hizo que la codicia ganase a la serenidad, embarcándose en viajes que en su mayoría nunca llegaron a nada. Sin embargo, no fue hasta 1523, cuando Pascual de Andagoya inició una expedición por la costa del sur de Panamá, que se descubrió un rico reino llamado Virú, en el oeste de la actual Colombia. Al volver a Panamá, su peripecia llegó a oídos de un veterano conquistador que ya por entonces llevaba una vida tranquila en la colonia centroamericana gracias a 2 encomiendas de indios y varios negocios mineros, pero que aún no había cumplido todos sus sueños de gloria. Francisco Pizarro no dudó en dejar atrás su posición de potentado local y lanzarse a la búsqueda de aquel áureo paraíso. El 24 de noviembre de 1524, Pizarro salió en busca del reino de Virú con 112 españoles y algunos nativos nicaragüenses. La primera fase de la exploración a lo largo del Mar del Sur se alargó casi 4 años de penurias, miserias y corrientes peligrosas. En 1527, cuando habían alcanzado la isla del Gallo, en territorio de la actual Colombia, los acompañantes de Pizarro, viendo que el reino Virú no aparecía y la mayor parte de la expedición había caído exánime, decidieron amotinarse y regresar a Panamá. Pizarro continuó con tozudez el avance y, acompañado de 13 hombres, consiguió llegar a la ciudad de Tumbes, ya en zona peruana. Siguió recorriendo la costa y se encontró con otras grandes ciudades, lo que lo convenció de que en efecto había llegado al reino del que hablaban los panameños. Con esa creencia Pizarro regresó a Panamá, pero ya no tenía hambre de exploración, sino de conquista. Al albor del año 1531, Pizarro y 180 hombres recorrieron la costa norte del actual Ecuador. Al llegar a Tumbes contemplaron desolados que la ciudad estaba destruida y que sus hombres y mujeres habían abandonado el lugar. Sin embargo, la tantas veces esquiva suerte les sonrió trayendo a su encuentro a un hombre que aún permanecía allí, y que les rogaba que no saquearan su casa ofreciéndoles una información a cambio. A través de los intérpretes tumbecinos, el lugareño les relató la historia de una ciudad grande y muy poblada, en la que la gente vivía en edificios con paredes y techos de oro. Ese lugar dorado no era otro que la magnífica ciudad de Cuzco, la capital del Tahuantinsuyo, el reino de los incas, al que Andagoya había bautizado como Virú. Tras escuchar tal fantástica historia,
Pizarro exhortó de inmediato a sus hombres a continuar con la búsqueda. Atahualpa, el gran soberano inca, sabía de la llegada de los extranjeros, y al ver que eran muy pocos y que él poseía un ejército de 5.000 guerreros, confió en que podría vencerlos con facilidad, por lo que los invitó a ir a Cajamarca. Sin embargo, el 16 de noviembre de 1532 fue derrotado por las huestes españolas junto a sus aliados indígenas y hecho prisionero. Según el cronista Agustín de Zárate, Pizarro achacó la victoria a la intervención divina. Doy gracias a Dios, nuestro Señor, y todos, señores, las debemos dar por tan gran milagro. Ese mismo día Pizarro llevó a Atahualpa a su residencia y lo invitó a cenar. Después ordenó que lo condujeran a un aposento permitiéndole moverse con absoluta libertad dentro del lugar, que únicamente quedó vigilado en el exterior por su guardia. Pero Atahualpa desconfiaba de la bondad del español. Pensaba que lo matarían cuando supieran que sus capitanes tenían preso a su hermano Huáscar, a quien correspondía el trono del Tahuantinsuyo. Por ello, tras meditar contemplando la senda que la luna concede al sol, amaneció con una propuesta para Pizarro reservada a saciar toda su sed de riquezas. Le aseguró que, si le garantizaba la vida, en un plazo de 40 días cubriría de oro y plata 2 estancias como aquella en la que se encontraban, hasta donde alcanzaba la mano con el cuerpo estirado. Incluso ceremonialmente, esbozó una raya para indicar el límite. Pizarro, al contemplar más cerca su gloria, aceptó. Un escribano dio fe del acuerdo y Atahualpa envió a buscar el oro y la plata prometidos. Cumpliendo la orden del Inca, en un breve lapso empezaron a llegar gran cantidad de piezas de oro y plata. Muchas eran cántaros, ollas grandes, otras vasijas, así como otras piezas de orfebrería. Sin embargo, transcurridos los 40 días, los recintos no se habían llenado hasta la línea señalada. Los soldados creían que el Atahualpa les había engañado y comenzaron a conspirar contra él. Atahualpa, acorralado, explicó a Pizarro que los metales tardaban porque había mucha distancia desde las ciudades de Pachacamac, Cuzco y Quito de donde llegaban, y le pidió que mandase a algunos de sus hombres para comprobar que los estaban trasladando. Pizarro, confiando en la palabra de Atahualpa, envió a su hermano Hernando a Pachacamac y a varios capitanes a Cuzco. El 23 de mayo de 1533 volvió uno de los capitanes enviados a Cuzco contando que la ciudad era tan grande como les habían prometido y poseía colosales riquezas. Habían encontrado 2 casas chapadas de oro. Con ellos trajeron todo lo que pudieron. Grandes sacas de oro y plata que aún no conseguían colmar las salas hasta el límite marcado. Atahualpa insistía en que el oro y la plata estaban en camino, pero los soldados no lo creían, pues sabían que, si eran atacados por el ejército de Quizquiz, capitán de Atahualpa, sus cabezas no tendrían salvación alguna, por lo que impacientes y temerosos de la venganza de los incas pidieron a Pizarro la porción del tesoro que les correspondía. Pizarro decidió atender a las demandas de sus hombres y ordenó que se fundiera y aquilatara todo el oro y la plata que se había recogido, y se procediera al reparto, que se hizo siguiendo escrupulosamente las normas del derecho de guerra castellano. Tras separar lo que correspondía a Carlos V por el quinto real, la cantidad restante se distribuyó entre los 168 hombres que habían intervenido en la captura de Atahualpa. Al señor gobernador, esto es, Pizarro, por su persona, lenguas y caballos, le correspondieron 2.350 marcos de plata y 31.800 pesos de oro. A Hernando de Soto, 624 marcos de plata y 17.700 pesos de oro. A Juan Pizarro, 407 marcos de plata y 11.100 pesos de oro. A Gonzalo Pizarro, 384 marcos de plata y 9.909 pesos de oro. A Martín de Alcántara, el hermano materno de Pizarro, 135 marcos de plata y 3.330 pesos de oro. Y al lengua o traductor Martín Pizarro, 135 marcos de plata y 2.330 pesos de oro. Al día siguiente, Pizarro emitió un auto, proclamado en la plaza de Cajamarca al son de trompetas, por el que el Inca, dado que había cumplido su parte del pacto, quedaba libre y sin la obligación de seguir entregando oro y plata. Sin embargo, en el mismo pregón se anunciaba que el rey Inca continuaría prisionero como medida de seguridad mientras no llegaran más miembros al ejército de conquista.
Pero en unos pocos días la situación cambió de forma dramática para Atahualpa porque Pizarro, al percatarse de que Quizquiz se acercaba a Cajamarca con 50.000 guerreros, decidió que solo podrían salvar la vida si Atahualpa moría. Sometido a juicio, fue condenado a muerte y ejecutado el 26 de julio de 1533. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué fue de la parte del tesoro de los incas que consiguieron llevarse los españoles tras la ejecución de Atahualpa? Pues después del reparto del tesoro de Atahualpa, Cajamarca se convirtió durante un tiempo en la tierra prometida, al menos para los españoles. El oro y la plata corrían por todas partes, y dado que los españoles preferían consumir los escasos productos propios que llegaban desde la madre patria, estos se pagaban, y nunca mejor dicho, a precio de oro. Un caballo valía 3.500 pesos, una botija de vino 40 pesos, lo mismo que unos calzones, y una capa 100 pesos. Las deudas se pagaban a bulto con trozos de oro, pero sin pesarlos, como si no hubiera fin. Algunos soldados pidieron permiso para volver a España con su parte del oro peruano, pero la mayoría lo emplearon en construir casas y crear negocios en las nuevas ciudades que se iban fundando. Paralelamente, se trasladó parte del tesoro reservado para la corona, obviamente. De la misión se encargó Hernando Pizarro, que era el hermano del famoso conquistador. El 15 de julio, el día que terminó el reparto, recibió 100.448 pesos y al día siguiente tejos y piezas de oro valorados en 164.411 pesos, más de 5.048 marcos de plata. Hernando Pizarro llegó a Sevilla con esta carga el 14 de enero del año 1534. Las piezas de oro y plata iban embaladas en cajones de madera y eran tantas que los operarios de la casa de contratación emplearon una jornada completa en descargarlas y apilarlas en los carros, aquellos carros enormes que debían conducirlas a la parte posterior del alcázar, donde se hallaba el depósito real. Durante varios días, la gente fue a ver aquellos curiosos y grandes objetos de oro, entre los que se encontraba un gran escaño y la estatua de un niño, que era posiblemente el símbolo del dios Sol, del amanecer, que junto con otros lingotes de oro y plata formaban parte del tesoro. Pero ¿y el reino de Virú? ¿Ese lugar magnífico lleno de tesoros? Pues nunca sabremos si ese lugar era el Perú por el que anduvo Pizarro, al igual que no sabremos de ese oro y esa plata que nunca jamás llegó del todo. O igual sí, si quizá algún día otro aventurero quiere seguir los pasos de los anteriores y consigue hallar el tesoro de Atahualpa. ¿Se animan ustedes? Bueno, pues ya nos quedamos sin tiempo, una semana más, 1.000.000 de gracias por seguir con nosotros en esta aventura. La semana que viene nos vemos de nuevo aquí, en Enigmas de la Historia. Muchísimas gracias.